Crecemos, pero no siempre hacia arriba, ni en línea recta. Cada giro de la espiral nos enseña algo distinto, a mirarnos, a entendernos, a soltar. Esto es Creciendo, un recorrido por las espirales de la vida, el podcast de Celia, para crecer, para sanar. Mi mejor amigo nunca entendió mi debilidad por los adultos mayores, así como yo tampoco entendía su debilidad por los animales en general. Y dándole muchas vueltas al asunto, un día entendimos que sentíamos debilidad por esas cosas que marcaron y hasta nos salvaron la infancia. Entonces viene a mi mente una mecedorcita pequeña en medio de dos grandes que hizo parte de mi infancia, porque recuerdo a mis 5 años cómo me mecía tomando tinto y viendo novelas y escuchando conversaciones de personas ya vividas. Yo crecí en una casa con 5 abuelitos con los que no compartía ningún vínculo consanguíneo, pero que hicieron mi infancia algo ameno, en paz y entre comillas feliz. Esa mecedorcita me traslada a esa casa en la que fui tan feliz. Esa mecedorcita me recuerda cómo se puede ser feliz por fuera de las expectativas y me hubiese encantado traerla y tenerla aquí. Pero digamos que ese viaje desde Barranquilla no se lo pude regalar. Hoy sigue existiendo. Está en la casa que hace 5 años yo remodelé para estos 5 adultos mayores a los que les prometí que les iba a dar unas circunstancias dignas hasta mi último día. Curiosamente, ya 4 de ellos se han ido, queda solo una y creo que a veces quisiera volver y mecerme tomando tinto y recordar cuando la vida era menos complicada. Cuando mi mamá dio a luz y se le venció su licencia de maternidad, me dejó en esta casa a cargo de estos abuelitos. Ellos cuidaron de mí y a lo largo de mi vida y con los años empecé a tener en mi mente la narrativa de una historia de abandono, quizá porque desde ese ego uno espera recibir el amor como uno lo quiere y de quien uno lo quiere. Así que siempre tuve muy sembrada una historia de vacíos, de carencias, de ausencias. Y resulta que volviendo al pasado me doy cuenta de que mi infancia estuvo llena de mucho amor. Quizá no esa compañía de mamá y papá, pero sí de estos abuelitos que siempre procuraron darme lo mejor. Y ahondando entre tantos recuerdos, entendí que yo era producto de estos 5 adultos mayores que marcaron mi carácter, porque soy un poquito de mi madrina Nancy, que me dio un amor tan incondicional que muy seguramente los vínculos de sangre envidiarían nuestros vínculos de alma. Soy producto de Arturo, que me enseñó que esa dureza se llamaba disciplina y que eso no tenía desencuentro con el amor. Soy producto de Julio, que era profesor universitario y que me llenó de un vocabulario maravilloso y de unas conversaciones profundas para mi edad. Soy producto de Ladi, que me enseñó que para vacacionar uno tenía era que encontrar lugares donde se llenara el espíritu y que eso poco o nada tenía que ver con los lujos, porque en esa calle de su casa, que ni siquiera estaba pavimentada, yo me recargaba debajo de un árbol de mango y era muy feliz. Soy también producto de mami Miriam y de todo lo que me nutrió con su sabiduría y sus sopitas tan irrepetibles como ella y que dejaron de estar cuando el Alzheimer borró su lucidez. La cuento a ella como los adultos que ya se fueron, porque aunque está físicamente, su mente ya está en otro lugar. Quizá a veces cuando recordamos
el pasado desde esas carencias, ignoramos que somos producto de esos dolores para bien y para mal. Y desde ese para bien hay tanta luz que opaca cualquier oscuridad. Hoy yo me pregunto quién hubiese sido Aida sin estos 5 adultos mayores. ¿Quién hubiese sido Aida sin los dolores que dotaron su vida de sentido y propósito? Hoy pienso quién hubiese sido Aida sin sus semestres de Derecho y Psicología que fueron pagados gracias al trabajo que hizo que su mamá se ausentara de su vida. Hoy pienso que soy producto de todas esas cosas y creo siempre que en medio de los dolores de la vida y de las ausencias y de esos vacíos, uno debe entender que se puede ser feliz por fuera de las expectativas, porque de pronto queremos que el amor venga en la presentación que nosotros queremos y de quienes queremos, pero el amor viene en muchas formas. Y en mi caso vino en forma de abuelitos que me dieron hasta incluso este histrionismo de tantas novelas que me ponían a ver cuando era niña, de crecer en ese mecedorcito viendo a Soraya zarandeando a la maldita lisiada. Yo entendí después de muchos años que quizá la vida duele a veces, pero que indistintamente de esos dolores que uno carga, siempre se puede recordar de una forma muy bonita, porque siempre en todas las historias hay algo de amor que te rescata. A mí me rescataron mis viejitos, a mi mejor amigo lo rescataron las mascotas, los animales, y muy seguramente quien esté escuchando en estos momentos esté pensando en eso que lo rescató en cierto punto. Entonces siempre hay luz en medio de cualquier oscuridad. Aida es una mujer que se reconstruyó a sí misma, porque de entrada Aida no se llamaba Aida. Aida era una Caroline que creció con vacíos, ausencias, carencias, dolores, y que el día que se empoderó de sus dolores decidió ponerse Aida Victoria legalmente. Es curioso porque cuando me llamaba Caroline estaba quizá en una posición de víctima frente a la vida, con muchos interrogantes y cuestionándome por qué me pasaban las cosas que me pasaban. Y recuerdo que cuando metieron presa a mi mamá y me tuve que venir a vivir a Bogotá para estar más cerca de ella, para ser su soporte emocional y de alguna manera incluso hasta para maternarla, cuando yo no tenía quien me maternara a mí, un día me cambié el nombre en honor a ella, a modo de homenaje, después de una conversación profunda en la que ella sentía que yo me avergonzaba por todo lo que estaba pasando. Y creo que el día que me puse Aida Victoria fue el día que tomé las riendas de mi vida, el bolígrafo de mi narrativa, y dije, yo no tengo que ser la mujer a la que la vida le ha hecho cosas. Yo tengo que ser la mujer que haga cosas grandes con esas cosas que le han tocado en la vida. Entonces, a veces se me hace un poco complejo definirme, pero yo creo que Aida es la mujer que se ha hecho a sí misma y que ha convertido su historia en lo que ella le ha querido mostrar al mundo y no en lo que el mundo ha querido hacer de ella. Cuando metieron presa a mi mamá, no me daba tiempo para pensar en dolores, para pensar en tristezas. El mundo pasaba tan rápido y se requería tanto de mí que entonces yo tenía que accionar, tenía que actuar, tenía que ser fuerte. Yo era el puente entre la cárcel y mi familia. Era también de alguna manera el polo a tierra de mi mamá. Era quien se encargaba de mi hermano menor y quien tuvo que tomar las riendas de muchas cosas a una edad muy temprana, porque yo tenía 18 en ese momento. Y creo que en ese momento entendí que cuando tomas acción en tu vida
Y cuando tomas las riendas de las cosas, dejas de estar como un barquito a la deriva y ya no temes a que una tormenta te tambalee, ¿sabes? Creo que la mejor cosa que me pasó fue la adversidad, porque me sacudió, me zarandeó, me despertó, me sacó de la víctima y ya entonces dejé de preguntar por qué me pasa lo que me pasa, sino que empecé a cuestionarme qué voy a hacer con esto que me está pasando, en quién me voy a convertir, quién quiero ser a partir de esto y qué voy a sacar de todas estas cosas. Creo que si tuviera que hacer un recuento por los sucesos que me despertaron, ese sería sin duda alguna el primero, porque fue el de más confrontación. Luego, pues me meten presa a mí. Y es curioso porque tenía todo para deprimirme, tenía todo para sentirme humillada, tenía todo para enredarme en unas cobijas y simplemente decir que mi vida se había ido al carajo y que debía aceptarlo, pero no. En ese momento me cuestioné y dije, ¿quién quiero ser a partir de esto que me está pasando? Yo creo que siempre existen argumentos para justificar desde la misma situación tanto el hundirse como el despegar. Yo podría decir, porque me metieron presa, mi vida se fue al caño y ahí sí es que me deprimí y ya no pude hacer nada. O podría decir que gracias a que me metieron presa, me volví famosa, encontré un trabajo que me apasionaba, desperté frente a la vida, adquirí nuevas herramientas. Creo que la forma y la perspectiva que tenemos de las cosas que nos pasan hacen por completo la diferencia porque siempre existirán argumentos para hundirte y los mismos argumentos incluso pueden venir para explicar por qué llegaste a donde llegaste. Yo a veces me cuestiono sobre mi fuerza. ¿De dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene el hambre de querer salir adelante? ¿De dónde viene el no estancarme? Y creo que sería egocéntrico decir que es que soy así o así nací. Yo creo que tiene una respuesta divina. Creo que tengo la bendición de haber sido dotada con una fuerza divina. Yo creo en Dios y creo que no me desampara en ningún paso que doy, quizá porque llenó mi vida de propósito y quienes vibramos en propósito de algún lado encontramos fuerza. Pensaba yo, estando presa, que iba a ser lo peor que me podía pasar, pero luego voy a los recuerdos de esos 5 días que estuve privada de la libertad y no hay recuerdos infelices porque me reí todo el tiempo, usé el humor como una puerta de escape y hoy que de pronto me pregunto cuál sería la ruta o cuál fue el mecanismo que utilicé, yo creo que es que en esas circunstancias de caos uno hace lo que puede con lo que tiene y la misma situación te forza a encontrar la salida o las herramientas. Te puedo decir que en ese momento en el que estuve privada de la libertad, el humor fue mi puerta de escape, pero también el llanto ha sido mi puerta de escape en circunstancias en las que he necesitado sacar tanto para poder estar liviana. Entonces, yo creo que uno tiene más bien que hacer introspección en los momentos difíciles de la vida y entender que las puertas de escape frente a las circunstancias difíciles, las puertas y las rutas de aprendizaje son muy distintas para cada quien y acorde a cada circunstancia, ¿no? Yo creo que la adversidad es la cosa más maravillosa que nos puede pasar siempre y cuando tengamos la certeza de que vamos a sacar de eso lo mejor posible y siempre y cuando entendamos que la misma situación te va a empujar a donde tienes que llegar. Hace poquito trascendía yo una circunstancia adversa y entonces me cuestionaba cómo es que una persona que ha pasado por tantas cosas terminó aquí, cómo cayó en esto tan tonto, tan básico.
Debí tener una lupa distinta, pero deja que le hiciera eso a la Aida de hoy y automáticamente tuve como un despertar. Pasa muchas veces en la vida que uno cree que hay un inicio, un nudo, un desenlace y ese es el fin. Y no, la vida es de procesos constantes, de avances y retrocesos, y pasa que superas una meta, un obstáculo, te conviertes en cierta persona y por alguna razón en otros aspectos quizás retrocedas y la vida no es lineal. Entonces en esa situación en la que obviamente tuve muchísimos palos de culpa y de cuestionamientos sobre cómo alguien tan inteligente y tan sabia y tan experimentada en estas y tales cosas había terminado ahí. Y entendí que hace parte de los procesos de la vida. La vida no es un constante sufrimiento, pero tampoco es una felicidad eterna, ¿no? Está llena de procesos. A veces estás en el proceso de aprendizaje que requiere un poco de dolor y luego culminas ese aprendizaje y conquistas la felicidad, pero tiene la particularidad de escaparse por momentos para el siguiente proceso de aprendizaje. Y así constantemente, pero creo que es lo que le da también sabor a las cosas, porque si solo fuéramos felices, quizá la felicidad perdería un poco la gracia. Si solo hubiese sufrimiento, pues entonces la vida no tendría ningún sentido por qué vivirla. Pero si está esta mezcla de los sentimientos oscuros, que por oscuros nos asustan, pero que son necesarios, y también estos sentimientos felices en los que quisiéramos vivir eternamente, pero que gracias a que no son eternos, entonces más nos lo disfrutamos. Ahí hay un balance increíble y maravilloso que le da sentido a todo. Es curioso cómo la muerte lo pone a uno a experimentar tantos sentimientos respecto a la vida. Hace unos meses falleció uno de mis viejos y recuerdo que yo estaba en el gimnasio y sentí en mi corazón algo feo. Entonces le dije a la persona con la que estaba: acompáñame por favor, que necesito despedirme de alguien que se va a morir. Obviamente me miró extraño y me dijo: ¿cómo así? ¿Tienes a un familiar enfermo? Y le dije: no, él no está enfermo, solo está muy mayor, pero me quiero despedir. Y sentí en mi corazón algo, así que fui a verlo. Me dijo su cuidadora: él ya está mayorcito, seguramente le quedan 2 años, 3, pero yo sentía que no. Así que entré a su cuarto, lo vi, lo abracé y me nació decirle: vete tranquilo, no nos quedó nada pendiente, ¿eh? Porque yo le prometí que hasta el último día de su vida yo me iba a encargar de que no le faltara nada. Y mi madrina empezó a abrir el closet y me mostraba sus camisas y decía: esto se los compró la niña. Y las galletitas que tiene también se las compró la niña. Bueno, casi todo lo que está aquí lo ha comprado la niña. Y me conmovió muchísimo. Lo vi, lo abracé. Y muy pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de honrar, decir y despedirse de alguien antes de que se vaya. Yo le di un abrazo, le dije que no teníamos nada pendiente y me regresé a Medellín. A los 5 días me llamaron y me dijeron que había fallecido. Yo sabía que iba a pasar. Y extrañamente, cuando alguien muere, tú sientes un dolor tremendo. Sientes como si te arrancaran el alma. Pero en ese momento yo sentí una gratitud tremenda porque le pude decir todo lo que le quería decir y porque no nos quedó nada pendiente. Así que pensé en todas las veces de la vida que dejamos pendientes y nos pasan los días y los meses con esos pendientes allí en una agenda.
Uno en la vida no tiene que dejar nada pendiente. Los te amo hay que decirlos cuando los sentimos, los te quiero, los te extraño, y hay que tratar de convertir la mayor cantidad de te extraños posibles en un voy a verte ya. Pensé entonces, con la muerte de Julio, en la que no nos quedó nada pendiente, gracias a Dios, que en medio de este mundo que está tan jodido, en donde hay personas que nos lastiman tanto y que nos dejan tantas heridas, es una fortuna que alguien pueda irse y te deje recuerdos tan maravillosos. Es bonito poder decir que alguien se fue de este mundo y pasó a vivir en ti, porque el impacto de su recuerdo está tan cargado de amor que no hay espacio distinto al corazón para él. Y entendí también que en ese orden de ideas de no dejar nada para después, fue muy lindo yo haber preferido remodelar la casa de mis viejos que hasta tener casa propia, porque lo primero que hice cuando empecé a ganar plata fue darles una cocina digna, porque ellos tenían sus ollas en el piso. Esta era una casa clase media baja, sin lujos, sin comodidades, y sus últimos días fueron en dignidad absoluta. Y creo que no hay mejor manera de honrar a alguien que darle eso. Pensé tanto en esa casa y dije qué bien que no lo dejé para después, qué bien que se las remodelé. Y entonces se me vino a la cabeza mi abuela que aún vive y recordé el día que me dijo que nunca había salido de paseo fuera del país. Y a las 2 semanas ya yo me la estaba llevando a un resort en Punta Cana. Hoy mi abuela está enferma, sus huesos son bastante frágiles y ya no podría darse el lujo de hacer ese viaje, y digo, qué fortuna no dejar nada para después. Esa reflexión sobre la muerte me aterrizó muchísimo en el presente. No hay que dejar nada para después. Yo me peleaba mucho con mi sombra, muchísimo. Cuando veía esas cositas mías no tan chéveres, huía y decía, es que yo solamente quiero ver lo más lindo y lo más increíble de mí. Curiosamente, y creo que es la razón por la que quizá he fracasado tanto en el amor, me he topado con unas clases de personas que me han obligado a ver esos aspectos oscuros de mi ser. No oscuros por malos, pero sí oscuros por vergonzosos, quizá no tan dignos de ser exaltados, pero de las cosas más bonitas que he aprendido es que el amor propio no se construye empoderándose de las virtudes y las cualidades, sino integrando las cosas chéveres y las cosas no tan chéveres y logrando amarse en su totalidad. Entender que no siempre somos los más buenos, nobles y altruistas, que hay un poquito a veces de egoísmo en nosotros, que hay un poquito de mal genio, malas reacciones, que hay un poquito de conductas desacertadas. Creo que lo más valioso que he aprendido en estos años ha sido aprender a integrar mi sombra y a verla como parte de mí, y a entender el amor propio como lograr verse en medio de sus defectos y decir, esta soy yo y así me amo. Cada rol que uno desempeña en la vida es una oportunidad de aprendizaje y de conocimiento. Y también cada rol que uno desempeña o profundiza o erradica ciertos miedos. En mis últimos años tenía un deseo profundo por convertirme en mamá, y creo que ha sido la cosa más grandiosa que me ha pasado en la vida. Es un descubrir, despertar y aprender constante. Y
Primero debo decir que soy una madre mucho mejor de lo que pensaba que iba a ser, pero también ese amor que he sentido hacia mi hijo me sirvió como espejo para entender falencias que tenía en otros aspectos. Quizá como amiga, hasta incluso como hija. He hecho juicios muy crudos hacia la maternidad de mi mamá. Hoy que soy madre, reprocho ciertas cosas porque desde mi ego y mi posición de madre no las haría, pero a la vez también creo que he bajado un poco las armas respecto a ella. Yo creo que la maternidad ha sido como un espejo de múltiples perspectivas que a la vez termina reflejándose en otros campos y que me sirve hasta para medir otros aspectos. He entendido desde que me convertí en madre lo que el amor real se siente y también en qué fallo a veces dentro de mis amistades. Creo que tener ese amor hacia mi hijo ahorita me hace saber por quién vale la pena darlo todo y por quién, al no valer la pena darlo todo, ni siquiera valdría la pena tenerlo, ni cerquita. Yo solía ser una persona a la que le costaba mucho poner límites, porque, ojo con esto, a uno le cuesta a veces poner límites porque se acostumbró a crecer con los límites como mecanismos de dolor. Es decir, cuando alguien me cae mal y tengo rabia, entonces no le hablo. Cuando alguien me hizo algo, entonces no le hablo. Voy a ser indiferente con tal persona porque estoy enojado y tengo rabia. Y de alguna manera esa toxicidad hace que los límites parezcan esas cosas que haces al otro como crueldad o porque te hizo algo o en venganza, y resulta que implica mucha madurez, crecimiento y aterrizaje entender que los límites realmente son sanos. Uno de los aprendizajes más grandes de mi vida ha sido entender que se puede decidir no hablarle a alguien, no para hacerle o porque te hizo, sino sencillamente porque es tu manera de protegerte de, y es un límite sano. A veces se vale decir no, no voy a hacer eso porque es que no quiero, porque sencillamente no quiero es una respuesta válida y no es porque te quiera hacer algo a ti, es porque yo no quiero y estoy protegiéndome a mí. Me costó mucho entenderlo, pero se pone límites porque uno se ama a sí mismo y porque ama a otros, y cuando uno no le pone límites a esos otros, en algún momento eso termina explotando. Entonces los límites son un acto enorme de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Pero quizá esa noción tóxica y distorsionada hacía que uno creyera que límites era me voy a vengar de ti porque me hiciste. En este proceso de aprender a poner límites he tenido que escribir mucho. Cartas a mí, cartas a las personas, nuevamente cartas a mí, porque es a quien más le escribo. Y creo que escribir sana un montón. Las cosas a veces en la cabeza están tan desordenadas, hay ideas tan sueltas, y así como cuando uno verbaliza sana, yo creo que escribiendo uno sana el triple. Me ha ayudado mucho a escribir cartas. Ojalá algún día las lean. Y me ha ayudado también un montón entender el perdón como un regalo que uno se hace a uno mismo, pero que también tiene un tiempo, porque a veces en el afán de perdonar nos hacemos daño. Entonces me ha servido mucho querer acudir al perdón, pero respetando los tiempos de cada perdón. Medito a veces y traigo a mi cabeza sucesos y los resignifico. Se puede resignificar y resignificar ayuda. También hablo conmigo misma de vez en cuando, como en este momento en el que presumo que hay mucha gente viendo, pero que prácticamente se siente internamente como una conversación mía conmigo misma. A veces escucho música y le huyo un poquito al dolor
y entonces elijo el momento correcto del día para ahondar en él y trascenderlo, pero sí o sí el dolor se tiene que trascender. No se puede vivir huyendo toda la vida. Hace unos años yo había organizado mi vida según la forma correcta de vivir, que era tener un plan claro. Y resulta que aprendí a las patadas que el futuro tiene la particularidad de desarmarte los planes, así que dejé de hacer como tantos planes psicorrígidos. Hoy tengo rutas que muy seguramente van cambiando en el camino. Pero en ese sentido yo creía que iba a ser abogada, que me iba a graduar muy joven, que iba a tener una carrera, que me iba a dedicar a la política y que luego iba a tener hijos. Como si la vida fuera un empezar en un lugar y terminar en cierto otro. Y entendí que la vida va mucho más allá de eso. Va más allá de si quieres ser abogado, quieres ser psicólogo, de cuál es la profesión que quieres. La vida va más en encontrarse a uno mismo y reconocerse más allá de incluso los roles que uno desempeña a nivel social. He tenido procesos en medio de mi trabajo como creadora de contenido, en medio de mi trabajo a nivel creativo para ciertas empresas. He tenido procesos como de encuentro conmigo misma que entendí que la vida no es el deber ser de en quién me quiero convertir profesionalmente y cuál es el rol que quiero cumplir en esta sociedad, sino dónde mi alma se siente bien, dónde quiero estar, qué quiero entender de mí, en quién me quiero convertir, quién quiero ser, cómo quiero verme a través de los ojos de las personas que amo. Es un proceso más interno y de alma que quizá de roles y expectativas sociales. Sin duda alguna, yo creo que somos seres físicos y también espirituales. Yo no veo mi vida sin la espiritualidad y creo que a veces la gente confunde espiritualidad con religiosidad y entonces creen que para ser espiritual tienes que practicar alguna religión y ser constante y yo creo que es una concepción errada. Yo creo que espiritualidad simplemente es entender que dentro de ti habita un alma, que hay un ente superior que le puedes llamar como tú quieras, que ese ente superior, si bien no rige estrictamente tus caminos, sí que es una guía increíble cuando decides acudir a él. Y creo que cuando uno se aferra a la espiritualidad, vibra con ciertas certezas en la vida, como que ya no te sientes tan a la deriva. Se cree mucho por mi trabajo en redes sociales que yo doy consejos y no, yo simplemente comparto ciertas vivencias y ciertas cosas porque a través de otras historias algunas personas se reflejan, se proyectan, sanan, se entienden, se conocen, se escuchan. Pasa mucho eso con los seres humanos, que nos vemos a través de otros. Entonces, yo no quisiera darles un consejo, sino que hagan introspección en cada cosa que yo he contado y vean de qué forma se proyecta en su historia. Y hoy pienso en esa Aida que se llamaba Caroline, sentadita en esa mecedora, meciéndose, y por momentos quisiera volver a ella. Pero como las máquinas del tiempo no existen y no puedo volver a esa mecedora, sí puedo por momentos en los que la vida me abruma y se pone compleja, recordar que más allá de los proyectos, el dinero, las cosas fallidas, se puede vivir la vida meciéndose y ser feliz en ese sencillo movimiento. Querida Aida del futuro,
Te puedes seguir meciendo las veces que quieras cuando el mundo te abrume, sin tener necesariamente que volver a esa mecedora. Porque a veces el pasado que recordamos ya no existe más que en nuestros recuerdos. Pero ese pasado al que a veces quisiéramos volver nos da las herramientas para tener nuestros pequeños aterrizajes en el presente. Sin salud mental no hay salud física. La gente no entiende la importancia de estar bien aquí para poder incluso gozar de un cuerpo sano. La gente a día de hoy se enferma un montón de los riñones, del hígado, de los intestinos, y entonces toman pastillas para solucionar ese tipo de enfermedades o padecimientos y no se dan cuenta que a veces nuestra mente requiere que le pongamos los ojos. Parece como si nuestra alma gritara y hay que atender y saber escuchar qué es lo que el cuerpo pide a nivel anímico. Deberíamos preocuparnos más por nuestra salud mental. Deberíamos atenderla más. Y me encantaría que se lleven esta frase que es bíblica y es que el acero con acero se hace y el hombre con el hombre, que no es más que los seres humanos necesitando de otros para ser mejores, para hacernos y para sentirnos bien. Creo que es la oportunidad perfecta en medio de tanta introspección para mirar un poquito afuera y ver a quienes tenemos cerca, y que no está mal pedir apoyo y no está mal decir no me siento tan bien y que no está mal de pronto buscarnos a través de los demás.